Muy bien, seguimos en nuestra segunda parte y final del programa de hoy. Ya la ven ahí a la periodista Alejandra Matus desde Nueva York. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy Bienvenida a bien, Estos gracias. Disponibles. Gracias. Oye, deja sumarme a la treintena de periodistas que te han felicitado también en todo este tiempo, Alejandra, porque uno nunca recibe tanto apoyo de los colegas, ¿no? Tenemos una profesión más bien media individual. Y ¿Cómo lo haces media. tú? Claro, media de codazo. No, ha sido un gesto muy hermoso de mujeres periodistas a las que después se ha ido sumando más gente y hombres también, pero que me sorprendió y fue un abrazo muy importante y que agradezco porque, claro, aunque uno está hecha para el juego de roce, igual duelen los combos. Oye, me acuerdo que la vez anterior que conversamos, Alejandra, acá en Estos Disponibles, estabas tú recién mandando los reportes que nos daban a entender que había una realidad paralela, ¿no? Por decirlo de alguna forma, del gobierno y sus cifras. ¿Qué te pareció finalmente cuando supiste sobre la renuncia de Mañalich? ¿Cómo lo tomaste? Bueno, me pareció bien que renunciara o que se le pidiera la renuncia, no sé, digamos, algún día sabremos la íntima de esa parte, porque evidentemente su gestión tuvo muchas deficiencias y que han incidido directamente en la magnitud que adquirió la pandemia. No son errores menores, no son errores comunicacionales, no son errores de empatía de mayor simpatía o no con las audiencias. Ha sido errores de gestión y de política que han agravado una pandemia que hoy día está costando la vida a cientos de chilenos. ¿Qué es lo más grave, ¿no? De todo lo que reporteaste, de todo lo que viste de allá de Nueva York y que enviaste a través de tu cuenta de Twitter? Todo lo que descubriste, ¿qué fue lo más grave, crees tú? Yo creo que lo más grave es la negación de la autoridad a aceptar puntos de vista válidos, información razonable que le podría haber ayudado a corregir su conducta o su acción política. Y no solamente la información que publiqué yo, que se refiere al exceso de muertos, sino que también la información que venían de otros académicos, las deficiencias en contabilizar los casos contagiados, en cómo se estimaban los recuperados, las deficiencias sobre todo en tomar medidas de prevención del aumento de contagios, cuándo dictar cuarentenas y dónde. Yo creo que esa negativa o esa tosudez es lo peor, porque todos los gobiernos están expuestos al error, todos los gobiernos están expuestos a subvalorar ciertas realidades. Esta es una crisis sin precedentes y que obviamente deja fuera de las capacidades de los estados el acceso a ciertos datos. Perdón si aparece mi hijo por ahí. Oh, está bien. En modo cuarentena. Hola. Y se puso los audífonos también, ¿ah? Claro. Ahí te va a poner los audífonos de nuevo. Entonces, más allá de ese problema, el tema es qué hace la autoridad después, que alguien le presenta información que debe ser analizada y que debe ser evaluada para corregir los caminos de acción. Y yo creo que digamos, eso es lo que es reprochable desde el punto de vista político. Oye, Ale, bueno, saludos a tu familia también, están con tu marido ahí, están con tu hijo. Claro, como ven, ya estoy entrenada para seguir hablando con el niño. Me imagino que él las mamás sí, pero... de este periodo. Es parte del encanto del formato, además. Sí, claro. Oye, Ale, bueno, una cosa tú decías, ¿no? Una cosa puede ser el error, una cosa puede ser incluso la negligencia o la inoperancia, derechamente, ¿no? De la ineptitud. Pero otra cosa es el dolo, es el ocultamiento y eso es delito, ¿no? A la luz de lo que pudiste averiguar e investigar periodísticamente,
¿Qué se cometió acá de parte de Mañalich? Bueno, yo no soy juez, por supuesto, que evaluar si se cometió dolo o no le corresponderá a un juez, pero sí me parece que hay mérito para investigar, sobre todo después de sus declaraciones de salida. Cuando me hacían esta pregunta antes, yo decía, bueno, no tengo evidencia de que haya sido deliberado. Pero el ministro Mañalich confesó en una declaración pública que fue deliberado, que él se guardó información con un propósito político de no darle admonición a la oposición. ¿En qué magnitud, qué datos, cómo lo hizo? Es lo que amerita una investigación y me parece que eso supera la barrera de simplemente decir cometí un error, sino que son errores que se cometieron de manera deliberada con un propósito político que está ajeno a su función, que era el resguardo de la salud y la vida de los chilenos. Sí. Si el otro camino me queda claro, ¿no? Y lo hemos conversado acá, es que es el rol de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud y su filial, la OPS acá, Panamericana, porque si la OMS recibía una cantidad más abultada de fallecidos que la que se estaba informando en el país de origen, como ocurrió en Chile, por las autoridades, por el gobierno, ¿por qué no dijo nada? ¿No? Y en ese sentido, ¿cuál es el rol también de Fernando Leanes, ¿no? Del encargado de la OMS en Chile, con todo lo que ha señalado también al respecto? No solo no dijo nada, casi todas las declaraciones públicas que hizo, matices más, matices menos, fueron para respaldar mucho más allá de lo que aconseja su función diplomática, porque es un diplomático en Chile que tiene una misión de un organismo internacional. Él interfirió en la política local para defender los pasos y las medidas como adecuadas que había tomado el gobierno de Chile para defender la calidad de los datos que estaba informando Chile y en el fondo para respaldar en todo momento y sin mucho pudor al ministro Mañalich. A mí me parece que debió haberse informado públicamente un conflicto de interés que yo descubrí en una minuta del Comité de Emergencia del Ministerio de Salud, donde se daba cuenta que el señor Anes, bueno, le dice el representante de la OMS, no se le identifica, pero no hay otro, que le estaba solicitando de manera dramática fondos al Estado de Chile, deudas que estaban pendientes de pago, porque requería esos recursos para poder seguir funcionando, puesto que Estados Unidos le había cortado la llave, digamos. Espérate, es que eso, parémonos ahí, parémonos un poco ahí, Alejandra, que esto es, sí. Claro, tú lo dijiste en la minuto y todo, pero es que esto es escandaloso, o sea, porque en el fondo lo que está haciendo ahí es vendiéndose, entre comillas, ¿no? A cambio de un fondo para poder mantener el puesto o, si lo dice él, ¿no? Para que la OMS mantenga el puesto. Entonces, la OMS es un organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas. Estamos hablando esto es un escándalo internacional, además, ¿no? Yo creo que, de nuevo, amerita investigación. Efectivamente, las oficinas de los representantes de la OMS y otros organismos internacionales se financian con los aportes de los estados. Sí. Pero me parece que aquí se cruza una línea cuando se hace ver, por lo menos cuando uno lee esta minuta, que es evidente que sin los aportes de Chile y sin el pago de esta deuda, la oficina tiene que cerrar. Entonces, una dependencia directa con un Estado en particular. Se supone que el orden internacional, todas estas plazas van a un fondo, que es la OMS la que debiera distribuir, y es la OMS la que debiera decir esta oficina es necesaria o no es necesaria, la cierro o no la cierro. Pero cuando el representante en Chile de la OMS le está pidiendo plata al gobierno de Chile para seguir funcionando y el gobierno de Chile le dice no se preocupe, le vamos a pagar la deuda, vamos a mantener los proyectos que tenemos vigentes, obviamente que hay un incentivo para ese funcionario para respaldar al gobierno. Y si esto no fue público y no se informó públicamente este conflicto de interés, porque puedo decir, mira, yo tengo en esto un conflicto de interés X, pero opino esto. Bueno, la gente podrá evaluar si me cree o no me cree a pesar de ese conflicto de interés. Pero si el conflicto de interés se esconde y se hacen estas declaraciones, digamos, constantemente, a mí me parece que por lo menos amerita también una investigación, claro. No sé si organismos nacionales o internacionales, pero por lo menos a mí me parece que las opiniones del señor Leanes en este contexto están deslegitimadas. O sea, es tremendo, ¿eh? Porque ahí uno entiende, Alejandra, por qué
primero señaló que prácticamente el COVID no iba a entrar a Chile, que no nos íbamos a contagiar. Claro. Después celebra las cuarentenas dinámicas cuando su homóloga argentina decía todo lo contrario. Después, claro, como tú La dices, impunidad celebró de la rebaño, metodología. Mm, in- claro, pues, increíble, sí. increíble lo que ha pasado. Y ahora tú dices esta mañana que hay clínicas acá en Chile que se están guardando ventiladores, ventiladores mecánicos. Así, yo entrevisté ayer con promesa de anonimato a dos médicos y a una profesional de la salud eh, que trabajan tanto en el sistema público como en el sistema privado. Y han visto, por esta doble militancia, han visto o han tenido que ejercer en sus funciones públicas la elección del mejor candidato para un ventilador, dejar esperando gente que muchas de las cuales muere esperando el ventilador, a sabiendas que en las otras clínicas donde ellos trabajan hay ventiladores y camas UCI disponibles que ellos han observado que existen y que sin embargo están informadas por el Ministerio de Salud, que supongo que recibirán la información de las mismas clínicas, como ocupadas. Esto es una denegación de un derecho, dado que el sistema chileno, y todavía ha cobrado más relevancia en este sistema, obliga a las clínicas, tanto privadas como públicas, a funcionar en red. En teoría, todos los recursos están disponibles y accesibles a toda la población, pero no está siendo así. Cuando hay una barrera de discriminación por recursos, es grave también. También me parece que ameritaría una investigación para saber si también se ha cometido algún tipo de delito. O sea, una inmoralidad social de Claro, donde se o sea, miren, claro. porque estamos hablando de gente que no accede a un ventilador porque no pertenece a ese circuito cerrado de las clínicas privadas, en el fondo, ¿no? O que la clínica privada tiene el ventilador vacío y lo está reservando para un paciente que puede pagar lo, eh, los costos que va a cobrar esa Sí. clínica y se lo niega a una persona que igual el Estado igual le va a pagar, no la va a atender gratis. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú ocupas el ventilador normalmente no se va a desocupar en 2 o 3 semanas más, es lo que dura una persona en un ventilador con COVID. Entonces, las clínicas deben hacer el cálculo que si yo le paso el ventilador a una persona de escasos recursos, aunque me lo pague el Estado y FONASA, cuando venga mi paciente preferente, que es el paciente de un sector social y que a lo mejor tiene seguros contratados con esa clínica, le voy a tener que decir que no está, el ventilador no está disponible. Y eso me Claro. genera, digamos, una desaveniencia con mis clientes. Pero esa es una lógica comercial, no es una lógica sanitaria. Claro, además, súmale que estamos en un estado de excepción, o sea, se Claro, podría perfectamente tomar eso y a unificar finalmente todos los servicios de salud. claro, así como el gobierno le ha pedido a Coquimbo, por ejemplo, a Ovalle, los ventiladores que tenía disponibles, porque allá la epidemia no estaba desarrollada al nivel de Santiago y se los pidió y se los trajo, o trasladó pacientes de Santiago al sur, porque habían ventiladores disponibles. Era mucho más cercano ir a la clínica alemana o a otro recinto Sí. asistencial que tenía el ventilador disponible y no se hizo. A mí me parece que hay respuestas que hay que dar. Es posible también una respuesta que sea que los pacientes están demasiado graves y trasladarlos es mayor riesgo, Ujú. pero habría que ver qué ha pasado exactamente con esa información. Estamos completamente ciegos respecto de la realidad. Entonces, Alejandra ayer entrevistaba a médicos de la Universidad de Chile que dijeron que no van a seguir ocupando los datos del MinSal, no pueden ocuparlo para ningún tipo de metodología, ¿no? Y de acuerdo también a tus investigaciones, seguimos hoy día cero en la cifra de muertos, sí, seguimos los 3.000, pese que a la OMS se le informó de 5.000, seguimos acá con los 3.000 oficiales. ¿Cuál es la realidad, crees tú? ¿Por cuánto habría que multiplicar todo esto para acercarse a la realidad que tendríamos hoy en Chile? Hay dos maneras de aproximarse. Una manera de aproximarse es saber, que ya ese criterio no ha cambiado, a pesar del cambio de ministro, que Chile está contabilizando, por lo menos la información oficial cotidiana, solo los fallecidos en hospitales con PCR positivo, que es una submuestra.
esa submuestra no incluye a las personas que murieron también en los hospitales, por ejemplo, en una silla sin que se le haya alcanzado a hacer el PCR, ¿Ya? no incluye a las personas que mueren en sus casas, no incluye a las personas que mueren en otros lugares como cárceles, hogares de ancianos y calle, si es que no se les hizo el PCR, y lo habitual es que a las personas que no están en el sistema hospitalario no se les hace PCR. Por lo tanto, si tú consideras eso y las estadísticas normales de cuánta gente muere en casa y fuera de los hospitales, la cifra oficial tendrías que multiplicarla por menos por 2. Y si hay 3.000, tendrías que decir, bueno, son 6.000, solamente por la submuestra. Si te vas a la cifra de excesos de muertes, que también es la que ha sido posible registrar con este ejercicio que he hecho yo desde marzo, de cuántas personas más mueren en este periodo respecto a años anteriores, también te da 6.000 a una cifra de hace 2 días. Y si tú consideras la baja de muertes de otras causas, por ejemplo, para los datos de marzo, que finalmente me llegaron del registro civil, pero solo marzo-abril, hay una disminución brusca de la muerte de jóvenes de hasta un 50% en algunas semanas y de un 24% en promedio entre marzo y abril, lo que supone que también entre las muertes normales y habituales también hay un delta que uno le puede atribuir. Por la cuarentena, porque es... por la cuarentena, entonces disminuyen las causas y el COVID, digamos, se toma la mayoría de las causas que normalmente componían la cifra de muertes habituales. Entonces, yo diría que siguiendo todos esos parámetros, la cifra oficial de fallecidos, mientras no se corrija, mientras no se ajuste al subreporte, hay que multiplicarla por 2 o por 3. Y entonces, digamos, en un cálculo conservador la multiplicas por 2, en un cálculo que incorpora estas otras realidades, y mientras que no haya un estudio acabado, ese es el rango en que debieras considerar que es la mortalidad real del presente de la pandemia, y sobre ese número también puedes calcular el número de contagiados real más allá de la capacidad de testeo y de los PCRs atrasados, de los descartados, de los que se agregan un día, se quitan otro. En fin, tú puedes calcular que si las estadísticas normales es que algunos dicen un 0%, un 0,6% de todos los contagiados fallecen, o un 1% según la estadística, pero supón un 1% para que el cálculo sea más fácil. Si tenemos 10.000 fallecidos, significa que tienes 1.000.000 de contagiados, digamos. Esas son las magnitudes. O sea, mínimo, entonces, conservadoramente tenemos más de 7.000 muertos, entonces, de acuerdo a ese cruce que tú haces. Claro, tenemos conservadoramente entre 6.000 y 9.000 fallecidos, y eso te da una cifra de contagiados de entre 800.000 a 900.000 personas contagiadas reales. Y de ese gran universo, por supuesto, el 80% solo va a tener síntomas leves y se va a recuperar. Leves entendido también como una gripe de la puta madre, digamos, pero Sí, claro, leve, que te manda a la cama y que te claro, leve entendido como que no vas a necesitar un respirador. Otros, un 14% que se va a agravar, que va a necesitar algún tipo de atención hospitalaria, un 5% que va a necesitar camas UCI, ventiladores intensivos, y un 1% que va a fallecer. Y Chile no tiene un sistema de salud para hacerse cargo de esos números. O sea, en la realidad de hoy día el sistema ya está colapsado, y según los testimonios que yo he recogido con los médicos y con las personas que están trabajando en el sistema de salud, ya está colapsado hace 2 semanas. Hoy día se está tomando decisiones sobre vida o muerte, definido como la posibilidad de acceder o no a un ventilador, no a personas mayores de 80, de personas de 40, 50 y 60 años, que pierden, digamos, su candidatura al ventilador porque tienen alguna enfermedad de base que no es grave, digamos, que podría permitirles sobrevivir, como diabetes o hipertensión. Entonces, en términos estadísticos, Alejandra, es una realidad que nos aproxima a los peores días de Italia, esto.
Y son los números. O sea, Chile hoy día lidera el número de contagios y el número de fallecidos por millón de habitantes, solo con las cifras oficiales, sin considerar el subreporte. Solo con las cifras oficiales, Chile hoy día está liderando los países con mayor número de contagios por millón de habitantes. Y otra cosa que es más preocupante que el número es la tendencia. Es una tendencia ascendente y muy empinada. Hay otros países que pueden tener similar número, pero Claro, que ya van, o que están en la meseta o que ya van aplanando la claro. curva. El Entonces, factor R de contagio que llaman los estadísticos. exacto, exacto. Mm. Hablemos de, podemos sacar la pandemia un rato, Sí, Alejandra, porque viene un documental que es muy importante para ti, AID y el pez volador de Pachi Bustos. Se va a estrenar el 25 de junio en diversas plataformas digitales aquí en Chile, te lo digo, porque van a estar listos los links en Miradoc. ¿Qué me puedes decir de este documental donde tú participas, de AID y el pez volador? bueno, la idea de este documental parte de la historia de Aide Oberreuter, que es una mujer que fue torturada por la Armada de Chile mientras estaba embarazada de 5 meses y perdió a su guagua por las torturas de la Armada. Ese fue, digamos, el titular del plan B de esta historia que yo publiqué por allá, por el 2004, a propósito de la comisión Valech Tortura. Ujú. Y en que recogí el testimonio de Aide, que hablaba por primera vez de esto que vivió, digamos, a pesar de que ella ya era una activista por la defensa de los derechos humanos y que había estado presa y había sido torturada, eso se conocía, pero este hecho puntual de la tortura y del aborto obligatorio, digamos, a la que la sometió esos agentes, contaba por primera vez una historia tremenda, muy desgarradora, eh, que cuando yo la publiqué, digamos, al poco tiempo cerró el plan B, nunca más supe de lo que Claro. había pasado con ella. 10 años más tarde me enteré por la propia ID que un señor, un abogado cualquiera, muy, muy alternativo, digamos, había iniciado una acción judicial que termina con la condena a estos agentes ya hace unos pocos años. Ya. Entonces, es la historia de cómo cosas improbables, de hecho la historia que yo escribí sobre él se llamaba Un héroe improbable, la historia que cuento, donde cuento cómo se desarrolló este juicio, y la voluntad de personas, de las personas menos poderosas de Chile, logran hacer justicia en un caso que parecía imposible. Es la historia también de lucha y de resiliencia de Aide y de las personas que han sobrevivido. Es la magnitud de ese dolor y de ese daño que se produjo durante la dictadura. Hay ese horror de que muchas mujeres fueron torturadas, ¿no? Y muchas mujeres embarazadas que ni siquiera, que son desaparecidas también hoy, Claro, embarazadas y de muchos meses. Mm. sí. Sí, Muy bien. es también desde cierta lugar sacar la historia a veces se endurecen la historia y se endurecen los relatos en los expedientes judiciales que tienen una lógica, digamos, de buscar un castigo penal y se pierde la magnitud de lo que ese daño significa en el cuerpo, en la vida de una mujer, de sus hijos, de su familia y de todas esas mujeres y en el último de todas nosotras. O sea, es imposible no estremecerse con esa vivencia de Aide y con también la generosidad. Es una historia de horror y de amor, con la generosidad de una persona que no la conocía, que no tenía ningún poder ni jineta, digamos, para llevar esta causa y que sin conocerla pensó que los tribunales tenían que intervenir y hizo un escrito a máquina y lo presentó y contra todo pronóstico resulta en una sentencia. Perfecto. La directora Pachi Bustos, 25 de junio entonces está en miradoc.cl, Alejandra, acá. Se puede bajar gratuitamente también para toda Latinoamérica y todos los que nos estén escuchando a través de miradoc.cl y además en un momento que esta pandemia nos ha hecho reflexionar mucho como sociedad también, Alejandra, como con el Chile que construimos o que destruimos, si tú quieres, ¿no? Que alguna vez tuvimos. Sí, y también quería decir que a propósito de reflexión, este lanzamiento va a tener varios hitos de reflexión. Se van a hacer mesas en torno
tortura y mujer, vigencia de los derechos humanos, tortura hoy día, muchos temas que, como tú dices, metemos debajo de la alfombra, pero no porque los escondamos dejan de estar presentes y dejan de estar ahí entre nosotros, acechándonos como fantasmas, mientras que no los enfrentemos. Perfecto. Ale, un abrazo grande, felicitaciones nuevamente, ¿eh? Y que te vaya muy bien. Y gracias a ti, gracias por haberme puesto fichas cuando todo el mundo pensaba que yo estaba blufeando. Es que nos conocemos de niños, así que sabía que iba a ir bien encaminada. Ah, vale. Oye, también gracias por la sintonía a todos los que nos están viendo a través de Vía X. Está disponible El Escenario del Poder. Chao, gracias por la sintonía. Abrazo grande, Ale, que estés muy bien. Tú también.